En el año 1945, en abril, cuando cae Alemania, inmediatamente las fuerzas, tanto de los soviéticos por entonces y los norteamericanos e ingleses, entran corriendo dentro de Alemania y su máxima fijación, su primera línea, era buscar a esos científicos. En Estados Unidos se llamó el proyecto Paperclip, y era un proyecto de integrar a todos esos científicos dentro del establishment norteamericano. En algunos casos en empresas privadas, en otros casos en empresas muy cercanas al gobierno, e incluso en algunos casos llegaron a formar parte del mismo posteriormente. Pero ojo, que no estamos hablando de un equipo de 20, 100 o 200 científicos. Hablamos de miles de científicos. Hablamos de que, y fíjate qué nombre va a salir ahora, el responsable del proyecto Paperclip fue Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller, entonces ayudante del secretario de Estado de los Estados Unidos, que por entonces era el presidente Truman. Truman, que tuvo que capear con la famosa Área 51, la inauguración de la CIA, con la famosa incidente de Roswell. O sea, la verdad es que fue un presidente muy extraño y muy siniestro, al que le ocurrieron muchísimas cosas que todavía se siguen manteniendo en secreto. 460.000 documentos se mantienen en secreto desde la Segunda Guerra Mundial. El programa MK-Ultra fue el primer proyecto de la CIA sobre el control mental. El proyecto MK-Ultra lo inició en 1953 el director de la CIA, Allen Dulles. Supuestamente el programa incluye el uso de grandes dosis de drogas alucinógenas, terapia de electrochoque y otros métodos para lavar el cerebro. Fue terrible. Administraron LSD y otras potentes drogas a gente inocente, incluida parte del personal del proyecto, sin que supieran que las estaban tomando. La información se obtuvo a cambio de un elevado coste humano. Los sujetos de tales experimentos son civiles y militares. Muchos ni siquiera son conscientes de su participación. Una víctima es la esposa de un miembro del Parlamento canadiense. Nobody explained it to me. Nobody ever asked me if I was willing to do it or anything. En la década de 1970 se filtra la noticia del programa secreto de la CIA. La CIA intentó ocultarlo. Destruyeron casi todos los documentos. Unas 20.000 páginas sobrevivieron debido a que fueron etiquetadas erróneamente como información financiera en los archivos. Se publicaron en la década de los 70 durante una sesión del Congreso y por fin la información del MK-Ultra salió a la luz. El sórdido capítulo de la historia estadounidense se cierra en 1977, pero el daño está hecho. No solo a la reputación de la CIA, sino a los miles de víctimas del proyecto MK-Ultra. Se cree que la campana era un prototipo de un nuevo sistema de despegue vertical usando fuerzas electromagnéticas. Gracias a este nuevo tipo de propulsión, los nazis conseguirían desafiar la gravedad haciendo levitar objetos. Una teoría más oscura dice que el verdadero propósito de los nazis era conseguir construir un vórtice espaciotemporal, es decir, un túnel en el tiempo. Es curioso que un año después de que se repartieran todos los científicos alemanes por bases secretas en Estados Unidos, apareciesen los primeros avistamientos de ovnis. En junio de 1947 tuvo lugar el primer avistamiento de un ovni en Estados Unidos. 2 semanas más tarde sucedió el incidente ovni más conocido de la historia, el caso Roswell. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Todo el mundo sabe lo de Roswell.
El 7 de julio, los residentes de la zona se sobresaltan por un misterioso accidente en el desierto. Según los informes, soldados, bomberos y vecinos ven una nave alienígena estrellada y a sus ocupantes muertos. La radio y la televisión de la época confirman el increíble suceso. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. En los días siguientes, los militares cambian su versión de los hechos. La primera historia era que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volante. Un día y medio después la cambiaron, diciendo que en realidad se trataba de un globo meteorológico. Esa fue la explicación oficial, que había caído un globo de investigación. Un error totalmente lógico. Fin de la historia. Los expertos siguen en desacuerdo respecto a lo sucedido esa noche. En nuestra investigación contamos con más de 600 testigos presenciales que afirman que no se trataba de un globo meteorológico y que lo que vieron eran alienígenas. Más de 60 años después, parece que la tapadera sigue intacta y la polémica va en aumento. Pero estos aparatos no vienen de otros planetas. Los científicos de Hitler durante muchos años trabajaron en el diseño de extraños objetos voladores. Según informes secretos recientemente descubiertos, el Tercer Reich poseía una tecnología tan altamente avanzada que les permitió la construcción de estos platillos volantes, que tras la guerra ayudó en secreto a los estadounidenses sin ser castigado por sus crímenes contra la humanidad. Sus conocimientos en física ayudaron a los americanos a poner en marcha el programa Apolo y llegar a la Luna en 1969. Se dice que todos los proyectos relacionados con este tipo de aeronaves fueron puestos a prueba durante los años siguientes en una gigante base en Nevada, la famosísima Área 51. Durante mucho tiempo considerado un producto de la imaginación de fanáticos, esta base aérea secreta resulta ser muy real. El Área 51 son unas instalaciones militares secretas a 150 kilómetros al noreste de Las Vegas. Se reconoce oficialmente su existencia en un documento de 1995, reconocimiento que solo sirve para alentar a los defensores de las teorías de la conspiración. Aparte de decir que prueban tecnología secreta en las instalaciones, no han explicado qué hacen allí exactamente. Desde viajes en el tiempo hasta teletransportación, las supuestas actividades del Área 51 están limitadas únicamente por la imaginación. Desde que comenzaron a surgir los rumores del Área 51, ha aparecido mucha gente que ha trabajado allí, hablando de las operaciones que llevan a cabo en su interior, incluido el estudio de tecnología alienígena. ...20 de julio de 1969. Neil Armstrong y Buzz Aldrin logran la mayor hazaña de la historia de la humanidad. ¿O no? 1974, 2 años después del alunizaje del Apolo 17. Se presenta un pequeño libro de publicación independiente titulado Nunca fuimos a la Luna, la estafa de 30.000 millones de dólares. Es la primera vez que se cuestiona públicamente la historia oficial de la NASA. Existe la teoría de que Stanley Kubrick escenificó el alunizaje en un estudio. Según el libro, los astronautas son meros actores endecorados que llevan a cabo una farsa muy elaborada sobre una supuesta victoria estadounidense en la carrera espacial. Estábamos tan comprometidos con la carrera espacial que cualquier victoria levantaría la moral. Sus pruebas para argumentar que nunca hubo alunizaje: inconsistencias en las fotografías de la misión. No se levantó polvo suficiente durante el alunizaje. Grabaciones desaparecidas o incompletas de las transmisiones de radio. Encontró Apolo 11, concretamente. Ya se sabía por las ondas espaciales, por las fotografías que se había tomado de la Luna, ya se sabía a lo que iban. Y aterrizaron justo al lado de las ruinas con la intencionalidad de filmar y recoger muestras de ese tipo de ruinas. Entonces, yo estuve mucho tiempo persiguiendo a la persona, a una de las personas de la estación de seguimiento que estaba en la isla de Antigua y que copia
la película que envían a Estados Unidos por el intermedio de la Estación Espacial de Antigua, de las ruinas, en el Apolo 11. Bueno, estuve muy cerca de él, pero ya había fallecido. No sabemos de qué manera, pero había fallecido. Y bueno, en esa descripción de los mirlos, a mí se me habla y se me describe cómo era esa estructura, una especie de enorme hangar, con los cuadros de las ventanas, con los cuadros de las puertas, de una gran puerta, con el techo derruido. Se toman muestras que se traen acá a la Tierra, se toma la película. Es uno de los momentos en los que el corazón de Armstrong se pone a galopar y alcanza, creo que recordar que 140-160 pulsaciones por minuto. De un edificio muy viejo, según mis informantes, muy antiguo, miles de años podríamos hablar, piedra lunar o roca lunar, con el techo derruido o destruido y las paredes gruesas, muros muy gruesos. Impactaba mucho la luz en los muros. Y entonces, bueno, mientras uno filmaba, el otro estaba recogiendo muestras, creo recordar que me decían. Sé que después en los otros vuelos también hubo más visitas a este tipo de estructuras, y según mis informantes, en el 72, cuando se acaba el proyecto, los norteamericanos bombardean esas ruinas con armas nucleares tácticas. O sea, ya no existen este errores. Si esa información es correcta, todo eso fue destruido, ¿no? Y es una de las razones por las que no se ha vuelto a la Luna. ¿Qué tanto es lo que no sabemos de la Luna, José? Pues yo diría que un 80% de lo que realmente pasó allí, o 90%, no sabemos. Se nos ha dicho lo que se nos ha querido decir, se nos ha mostrado lo que se nos ha querido mostrar, y nada más. Entonces, ¿qué hay allí? ¿Qué minerales hay? ¿Qué ruinas o qué emplazamientos podía haber si no los han destruido todos? Yo les preguntaba a los mirlos, les decía, bueno, ¿ustedes creen que se ha destruido todo? Decían, probablemente no, porque ellos pensaban que incluso podía haber algún tipo de manifestación o construcción subterránea a la que ellos no pudieron acceder o no supieron acceder.